Detrás de cada invento que ha cambiado al mundo, hay una mente brillante. Sin embargo, algunas de esas mentes se desvanecieron sin dejar rastro, llevándose consigo secretos que podrían haber transformado el curso de la humanidad. O con Ning Li, la física que desafió a la gravedad y cuyas investigaciones parecían haber cruzado líneas invisibles. Nikola Tesla, Mike Markham y Ettore Majorana son solo algunos nombres de una lista que mezcla ciencia, misterio y desapariciones inexplicables. Número 1. Louis Le Prince y las imágenes en movimiento. Conocido como el padre del cine, aunque su nombre no siempre recibe el reconocimiento que merece, dejó un legado tan innovador como misterioso. Su fascinación por la tecnología visual y su capacidad para combinar disciplinas artísticas y científicas lo colocaron en la cúspide de la innovación de su época. Sin embargo, su repentina desaparición en 1890 dejó tras de sí un enigma que ha desconcertado a historiadores y científicos durante más de un siglo. Para entender la magnitud de su contribución, es esencial mencionar que Le Prince no solo fue un inventor talentoso, sino también un visionario. Desde temprana edad, mostró un interés insaciable por explorar los límites de lo posible. Estudió pintura en París, perfeccionando su capacidad de observación y detalle, pero no se conformó con las artes visuales tradicionales. Movido por su curiosidad, decidió estudiar química en la prestigiosa Universidad de Leipzig, una decisión que resultaría crucial en el desarrollo de su obra. No obstante, fue en Inglaterra donde realmente comenzó a destacar. Junto con su esposa, Elizabeth Whitley, fundó la Leeds Technical School of Art, un espacio donde las artes y las ciencias convergieron de manera única. Allí desarrollaron técnicas avanzadas para transferir imágenes a superficies como metal y cerámica, ganándose la atención de personalidades destacadas, incluido el primer ministro William Gladstone y la reina Victoria. Este reconocimiento no solo cimentó su reputación, sino que también le proporcionó los recursos y contactos necesarios para sus proyectos futuros. Lo que resulta particularmente intrigante es cómo Le Prince canalizó todo este conocimiento hacia un objetivo ambicioso: capturar el movimiento. En 1887 patentó una cámara multicelular con 16 lentes, un diseño revolucionario para su tiempo. Sin embargo, su espíritu perfeccionista lo llevó más allá. 2 años después, construyó una cámara con un solo lente que no solo simplificaba el proceso, sino que también permitía capturar secuencias de imágenes en movimiento con una claridad sorprendente. Es en este contexto donde surgen 2 de sus obras más notables: la escena en el Jardín Roundhay y las tomas del puente de Leeds. Estas filmaciones, aunque rudimentarias para los estándares actuales, representan los primeros pasos del cine tal como lo conocemos. Lo más fascinante es que estos trabajos preceden a las innovaciones de figuras más reconocidas, como Thomas Edison y los hermanos Lumière. Sin embargo, y aquí radica parte del misterio, el nombre de Le Prince quedó relegado a un segundo plano en los anales de la historia del cine. ¿Por qué? Para comprenderlo es necesario adentrarse en el punto de inflexión de su vida, el año 1890. En ese entonces, Le Prince estaba preparado para dar el siguiente gran paso. Planeaba patentar su invención en los Estados Unidos y realizar una proyección pública en Nueva York, un evento que habría cambiado el curso de la industria cinematográfica. Sin embargo, tras visitar a su hermano en Dijon, Francia, tomó un tren hacia París y desapareció sin dejar rastro. Ni su cuerpo ni sus pertenencias fueron hallados, y lo que debería haber sido su gran triunfo se convirtió en un misterio insondable. Este evento inexplicable ha dado lugar a múltiples teorías. Una de las más controvertidas sugiere la implicación de Thomas Edison, quien en ese momento competía ferozmente por liderar el naciente mercado de las imágenes en movimiento. Según esta hipótesis, Edison habría visto en Le Prince una amenaza a su monopolio y, de alguna manera, habría orquestado su desaparición. Aunque esta teoría carece de pruebas concluyentes, no puede ser descartada del todo debido a las disputas de patentes que surgieron poco después. Por otro lado, algunos apuntan a su propio hermano, quien fue la última persona en verlo con vida. Motivos financieros o conflictos familiares podrían haber llevado a un acto trágico. Además, se ha especulado que Le Prince podría haber decidido desaparecer voluntariamente debido a rumores sobre su orientación sexual, algo que habría sido extremadamente problemático en la sociedad victoriana de la época. A pesar de las investigaciones llevadas a cabo por Scotland Yard y la policía francesa, ninguna de estas teorías ha sido confirmada.
El caso permaneció en la sombra hasta que décadas después, el hijo de Le Prince, Adolphe, testificó contra Edison en un juicio relacionado con las patentes de imágenes en movimiento. Lo que hace esta historia aún más inquietante es que Adolphe murió 2 años después, en circunstancias igualmente misteriosas. Oficialmente se dijo que fue un suicidio, pero las dudas persisten hasta hoy. El impacto de Louis Le Prince en el cine y la tecnología visual sigue siendo innegable. Aunque su nombre no figura tan prominentemente como otros, su trabajo fue la chispa que encendió la industria cinematográfica. Más allá de las teorías y los misterios, su legado vive en cada fotograma de película y en cada historia que se cuenta a través del cine. Su vida, una mezcla de genialidad, innovación y tragedia, nos recuerda que los grandes avances a menudo vienen acompañados de riesgos insondables y preguntas sin respuesta. Louis Le Prince no solo fue un inventor, sino también un pionero cuya historia aún nos desafía a mirar más allá de lo evidente y a preguntarnos sobre las fuerzas, visibles o invisibles, que moldean nuestro mundo y nuestra historia. Número 2. Ning Li y la antigravedad. La historia de Ning Li, nacida en 1943 en China, es mucho más que un relato de avances científicos. Es un enigma que entrelaza la genialidad de una mente visionaria con las sombras de un misterio que desafía la lógica. Ning, desde su niñez, demostró una capacidad extraordinaria para comprender conceptos matemáticos y físicos que para otros resultaban inalcanzables. No obstante, su vida no solo estuvo marcada por su destreza científica, sino también por decisiones que cambiarían su destino de maneras inimaginables. Cuando en 1983 Ning y su esposo tomaron la decisión de abandonar su país natal, no lo hicieron por capricho. Las limitaciones académicas y políticas de su entorno la impulsaron a buscar un lugar donde sus ideas pudieran florecer. Por esta razón, eligieron Huntsville, Alabama, una ciudad que, aunque modesta en apariencia, era un núcleo vibrante de innovación tecnológica. Este lugar, conocido por haber albergado proyectos relacionados con los cohetes Quinto, 2 tras la Segunda Guerra Mundial, ofrecía a Ning el entorno ideal para desarrollar su carrera. Sin embargo, el giro más sorprendente en su trayectoria llegó a finales de los años 80. En ese momento, Ning comenzó a explorar un campo que parecía extraído directamente de la ciencia ficción: la antigravedad. Trabajando junto a Douglas Tour, otro físico brillante, Ning publicó artículos que no solo capturaron la atención de la comunidad científica, sino que también desafiaron las nociones tradicionales sobre la gravedad. Según sus investigaciones, los superconductores giratorios podían generar una fuerza capaz de contrarrestar la atracción gravitacional. Esto no era solo teoría. Experimentos preliminares mostraron fluctuaciones inexplicables en el peso de objetos suspendidos sobre estos dispositivos. Aunque el efecto observado era pequeño, su importancia potencial era inmensa, pues sugería la posibilidad de alterar una de las fuerzas más fundamentales del universo. A medida que sus ideas cobraban fuerza, también lo hacía el interés de instituciones influyentes, entre ellas el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que comenzó a seguir de cerca su trabajo. Este interés marcó un punto de inflexión en la vida de Ning. En 1997, decidió dejar su posición académica en la Universidad de Alabama para fundar AC Gravity LLC, una empresa que buscaría llevar sus teorías al mundo práctico. Este paso, aunque audaz, también marcó el inicio de su alejamiento de la esfera pública. A partir de aquí, los detalles sobre la vida de Ning Li comienzan a desdibujarse. Mientras su empresa recibía contratos gubernamentales, ella dejaba de aparecer en conferencias científicas y de publicar nuevos artículos. Este silencio alimentó todo tipo de especulaciones. Algunos sugirieron que estaba trabajando en proyectos clasificados, quizás relacionados con aplicaciones militares de sus investigaciones. Otros, sin embargo, apuntaron a presiones externas, particularmente de China, que veía en Ning una pieza clave para sus propios intereses tecnológicos. En 1999, según algunos informes, miembros del Partido Comunista Chino intentaron persuadirla para que regresara a su país. Ning rechazó esta oferta, una decisión que, aunque firme, tuvo consecuencias. Se le prohibió regresar a China, incluso para asistir al funeral de su madre, lo que añadió un nivel de tragedia personal a su ya complicada historia.
Las circunstancias se volvieron aún más desconcertantes en 2004, cuando un periodista llamado Tim Ventura intentó localizar a Ning para una entrevista. Aunque sus esfuerzos no tuvieron éxito, Ventura descubrió que Ning había caído prácticamente en el anonimato, alimentando aún más las teorías conspirativas sobre su paradero. Algunos creen que sus investigaciones representaban un riesgo demasiado grande para ser compartidas públicamente, mientras que otros sugieren que ella misma optó por retirarse para proteger su trabajo. El momento más trágico de esta historia ocurrió en 2014, cuando Ning sufrió un accidente automovilístico que dejó su carrera en un estado de incertidumbre. Este evento marcó un punto final, al menos públicamente, en una trayectoria que había prometido revolucionar nuestra comprensión del universo. Aunque algunos informes sugieren que continuó trabajando en privado, su presencia en el ámbito científico disminuyó drásticamente. A pesar de todo, el legado de Ning Li no se ha desvanecido. Su trabajo sobre la antigravedad sigue siendo una fuente de inspiración para científicos de todo el mundo. Más allá de las teorías conspirativas, su historia plantea preguntas fundamentales sobre cómo la ciencia y la política pueden entrelazarse de maneras que desafían tanto la ética como el progreso. Además, su valentía para explorar ideas que parecían imposibles nos recuerda que, a menudo, los mayores avances nacen de la voluntad de desafiar lo que parece inamovible. Es importante señalar que la figura de Ning Li ha sido objeto de fascinación tanto dentro como fuera de los círculos científicos. Algunos la ven como una visionaria que se adelantó a su tiempo, mientras que otros la perciben como un símbolo de las tensiones entre la innovación y los intereses globales. Sea como sea, su vida y su obra siguen siendo un testimonio del poder transformador del conocimiento y la perseverancia. Con cada nueva generación de investigadores que retoma sus ideas, el nombre de Ning Li resurge como un recordatorio de que los misterios de la física aún están lejos de ser resueltos. Su visión de un mundo donde la gravedad puede ser manipulada no solo desafió las nociones tradicionales de la ciencia, sino que también abrió puertas hacia un futuro que todavía estamos tratando de comprender. La historia de Ning Li, en definitiva, no es solo la de una científica, sino la de una mente que se atrevió a imaginar lo imposible y que en el proceso dejó tras de sí un legado que sigue inspirando asombro. Número 3. Nikola Tesla y la corriente alterna. Nacido el 10 de julio de 1856 en Smiljan, Croacia, es un nombre que evoca genio, innovación y, para muchos, misterio. Reconocido como uno de los más grandes inventores de la historia, Tesla no solo revolucionó el mundo de la electricidad, sino que marcó el camino hacia tecnologías que transformaron para siempre la vida humana. Sin embargo, detrás de sus extraordinarios logros, su vida estuvo marcada por rivalidades feroces, sacrificios inesperados y enigmas que todavía alimentan la fascinación global. Desde muy joven, Tesla mostró un intelecto fuera de lo común. Dominaba 8 idiomas, una habilidad que le permitió absorber conocimientos de diferentes culturas y tradiciones científicas, y poseía una memoria fotográfica excepcional que le facilitaba visualizar complejas invenciones sin necesidad de dibujarlas. Este talento le permitió destacar en la Escuela Técnica Superior de Graz, donde su interés por los motores eléctricos comenzó a tomar forma. Fue durante esta etapa cuando concibió la idea de un sistema basado en corriente alterna, una solución que prometía superar las limitaciones de la corriente continua que dominaba en esa época. El siguiente capítulo crucial en la vida de Tesla comenzó en 1884, cuando emigró a los Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades. Allí, comenzó a trabajar para Thomas Edison, un hombre que ya era una figura destacada en el mundo de la electricidad. Aunque al principio Tesla admiraba profundamente a Edison, su relación se deterioró rápidamente debido a sus puntos de vista opuestos sobre cómo debía generarse y transmitirse la electricidad. Mientras Edison defendía la corriente continua, un sistema costoso y limitado en alcance, Tesla abogaba por la corriente alterna, que era más eficiente y capaz de cubrir grandes distancias. La tensión entre ambos no tardó en estallar, y Tesla decidió tomar un camino independiente. En 1885 fundó su propia empresa, Tesla Electric Company, y apenas 2 años después, patentó un motor de inducción basado en corriente alterna. Este invento llamó la atención de George Westinghouse, un empresario visionario que vio en las ideas de Tesla la clave para revolucionar la industria eléctrica.
Westinghouse no solo compró las patentes de Tesla, sino que también lo contrató como consultor para desarrollar un sistema integral de transmisión de energía eléctrica. Lo que siguió fue una intensa rivalidad conocida como la Guerra de las Corrientes, en la que Edison intentó desacreditar la corriente alterna mediante tácticas agresivas y polémicas. Entre ellas, financió la creación de la silla eléctrica para demostrar, según él, el supuesto peligro de la corriente alterna. Incluso llevó a cabo demostraciones públicas en las que electrocutaba animales para sembrar el miedo entre la población. Sin embargo, Tesla y Westinghouse lograron demostrar la superioridad de su sistema al iluminar la Exposición Mundial de Chicago en 1893, un evento que mostró al mundo el potencial de la corriente alterna. A pesar de estos triunfos, no todo fue fácil para Tesla. En 1897, Westinghouse enfrentó graves problemas financieros y pidió a Tesla que renunciara a las regalías de su patente. En un acto de amistad y gratitud, Tesla aceptó, sacrificando millones de dólares que podrían haberlo convertido en uno de los hombres más ricos del mundo. Este gesto, aunque noble, también marcó el inicio de sus dificultades económicas, que lo acompañarían hasta el final de sus días. Mientras tanto, Tesla continuó trabajando en una serie de inventos revolucionarios. Entre los más destacados se encuentra la bobina de Tesla, un dispositivo que permitía la transmisión de energía inalámbrica y que sentó las bases para muchas tecnologías modernas. También exploró el uso de señales de radio, lo que lo posicionó como un precursor en este campo, aunque no siempre recibió el crédito que merecía. Sin embargo, su carrera no estuvo exenta de reveses. En 1895, un incendio destruyó su laboratorio en Nueva York, llevándose consigo años de investigación y un valioso equipo. A pesar de estos desafíos, Tesla no dejó de soñar en grande. Uno de sus proyectos más controvertidos fue el rayo de la muerte, un arma teórica que, según él, podría destruir aviones a cientos de kilómetros de distancia. Aunque nunca se construyó, esta idea alimentó tanto la curiosidad como la controversia en torno a Tesla. Tras su muerte el 7 de enero de 1943, en una habitación del Hotel New Yorker, el gobierno estadounidense confiscó sus pertenencias, incluidas notas sobre esta invención. Este hecho desató especulaciones sobre la posible existencia de tecnologías avanzadas que Tesla nunca llegó a compartir con el mundo. Para analizar los documentos de Tesla, el gobierno designó a John G. Trump, un destacado físico y tío del futuro presidente Donald Trump. Según el informe oficial, los escritos de Tesla no contenían nada práctico, aunque muchos creen que algunas de sus ideas más avanzadas pudieron haber sido retenidas en secreto. De los 80 baúles que contenían sus posesiones, solo 60 fueron devueltos a su familia, lo que ha llevado a teorías sobre la posible desaparición de algunos de sus trabajos más valiosos. El legado de Tesla trasciende su tiempo. Su visión de un mundo interconectado a través de la electricidad, la energía inalámbrica y otras tecnologías avanzadas sigue siendo una fuente de inspiración para científicos e inventores de todo el mundo. A pesar de los obstáculos y las rivalidades que enfrentó, su trabajo demostró que la innovación no tiene límites, siempre que haya mentes dispuestas a explorar lo desconocido. Aunque vivió sus últimos años en condiciones precarias, dedicando su tiempo a alimentar palomas y subsistiendo con una dieta básica, el impacto de Nikola Tesla en la humanidad es innegable. Sus ideas no solo transformaron su época, sino que sentaron las bases para un futuro que seguimos construyendo. Desde la transmisión de energía hasta las comunicaciones inalámbricas, su legado sigue vivo, recordándonos que la genialidad, aunque incomprendida en su tiempo, puede cambiar el mundo para siempre. Número 4. Mike Markham y los viajes en el tiempo. Conocido popularmente como Madman Mike, es una de esas figuras que parecen sacadas directamente de un guión de ciencia ficción. Sin embargo, lo que hace que su historia sea tan intrigante es precisamente que ocurrió en la realidad. En la década de los 90, mientras el mundo miraba hacia el futuro con la llegada de la tecnología digital y los avances científicos, Mike decidió explorar un concepto tan antiguo como fascinante: el viaje en el tiempo. Aunque la mayoría de los expertos lo consideran imposible, él estaba decidido a demostrar lo contrario, llevando sus experimentos más allá de los límites que la lógica parecía imponer. Todo comenzó en 1995, cuando Mike, un joven de 21 años con formación en ingeniería eléctrica, empezó a experimentar con un dispositivo relativamente sencillo, la escalera de Jacob.
Este aparato, conocido por su aspecto hipnótico, genera un arco eléctrico que asciende entre dos barras metálicas gracias al aire caliente. Aunque suele usarse en laboratorios de física como una demostración visual del movimiento de la electricidad, para Mike, la escalera de Jacob representaba algo mucho más ambicioso. Según su teoría, con las modificaciones correctas, podría convertirse en la base de una máquina del tiempo. A medida que avanzaban sus experimentos, Mike afirmó haber logrado un descubrimiento inesperado. Modificó su escalera de Jacob para incluir un láser de CD, lo que reducía la resistencia del aire entre las barras y creaba un arco eléctrico más estable. Durante una prueba, según relató, notó que el arco eléctrico comenzaba a formar un vórtice tridimensional que parecía doblar la luz. Este fenómeno, para Mike, no era solo un efecto visual, lo interpretó como una distorsión temporal. Decidido a comprobar su hipótesis, arrojó un tornillo metálico al vórtice y, para su asombro, afirmó que el objeto desapareció durante unos segundos antes de reaparecer en el suelo. Este evento lo convenció de que estaba en el camino correcto hacia el desarrollo de una máquina del tiempo funcional. Sin embargo, como suele ocurrir con los grandes soñadores, Mike se enfrentó rápidamente a un obstáculo: la falta de recursos. Aunque su experimento inicial había sido prometedor, necesitaba una versión mucho más grande y potente para continuar. Aquí es donde las cosas tomaron un giro dramático. Careciendo del dinero necesario para adquirir transformadores industriales, decidió tomar un atajo. Robó varios de una central eléctrica cercana. Este acto no pasó desapercibido. El robo provocó un apagón masivo en su ciudad, lo que atrajo la atención de las autoridades. Poco después, Mike fue arrestado y pasó un breve periodo en prisión. A pesar de este revés, su tiempo tras las rejas no apagó su entusiasmo. De hecho, al salir en libertad, adoptó con orgullo el apodo de Madman Mike y comenzó a compartir su historia en programas de radio y televisión. Estas apariciones no solo le dieron notoriedad, sino que también le ayudaron a recaudar fondos para continuar con sus experimentos, esta vez de manera legal. En 1996, afirmó haber realizado más de 200 pruebas con objetos y animales, asegurando que algunos de ellos habían desaparecido y reaparecido en diferentes puntos temporales. Aunque estas afirmaciones nunca fueron verificadas por la comunidad científica, capturaron la imaginación del público. El clímax de la historia de Mike llegó en 1997, cuando, según los rumores, estaba listo para realizar un experimento a gran escala con una versión perfeccionada de su dispositivo. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Mike desapareció. Su ausencia dio lugar a todo tipo de especulaciones. Algunos sugirieron que había logrado su objetivo y viajado en el tiempo, quedando atrapado en otra época. Otros pensaron que podría haber sido víctima de un accidente catastrófico provocado por su propia máquina. Una de las teorías más populares incluso afirmó que había viajado a la década de 1930 y muerto en una playa de California, aunque no hay evidencia concluyente al respecto. Con el tiempo, Mike reapareció, o al menos eso parecía. En el año 2022, un usuario en Reddit afirmó ser él y compartió detalles sobre su desaparición. Según esta persona, no había viajado en el tiempo, sino que simplemente había suspendido sus experimentos debido a la falta de financiamiento. Sin embargo, esta declaración fue recibida con escepticismo. Muchos cuestionaron la autenticidad de sus afirmaciones, ya que no presentó pruebas concluyentes de su identidad ni del progreso de sus investigaciones. Más allá de la controversia, la historia de Mike Markham plantea preguntas fascinantes sobre los límites de la ciencia y las posibilidades del tiempo como dimensión manipulable. Si bien sus experimentos no han sido corroborados científicamente, el impacto cultural de su relato perdura. Mike se convirtió en una especie de mito moderno, un recordatorio de cómo la curiosidad y la ambición humanas pueden llevarnos a explorar territorios inexplorados, incluso si el resultado final es incierto. De hecho, lo que hace que su historia sea tan cautivadora no es solo la posibilidad del viaje en el tiempo, sino también el espíritu de experimentación que encarna. En un mundo donde gran parte de la ciencia está dominada por instituciones y presupuestos multimillonarios, la idea de que un joven autodidacta pudiera desafiar las leyes del universo desde su propio taller resulta irresistible. Aunque muchos lo consideran un excéntrico más que un genio, su historia sigue inspirando a quienes sueñan con superar los límites de lo posible. Número 5. Ettore Majorana y la física cuántica.
Nacido el 5 de agosto de 1906 en Catania, Italia, es un enigma que sigue fascinando tanto a físicos como a historiadores. Su genio deslumbrante lo colocó en la cúspide de la física teórica, pero su desaparición en 1938 lo convirtió en un misterio que ha resistido décadas de especulación. Desde su juventud, Majorana mostró una capacidad intelectual extraordinaria, superando con creces las expectativas académicas de su época. Sin embargo, su historia no es solo la de un prodigio científico, es también una reflexión sobre los dilemas éticos y personales que enfrentan quienes están en la vanguardia del conocimiento. Para entender la magnitud de su legado, es esencial remontarse a sus inicios. Majorana fue admitido en la Universidad de Roma a los 16 años, donde inicialmente se dedicó a la ingeniería. Sin embargo, su inclinación natural hacia la física lo llevó a cambiar de rumbo, un giro que resultó decisivo para su carrera. Bajo la tutela de Enrico Fermi, una de las mentes más brillantes de la física del siglo XX, Majorana se unió al famoso Grupo de los Chicos de Via Panisperna. Este grupo de jóvenes científicos italianos desempeñó un papel crucial en los primeros avances en física nuclear, colocando a Italia en el mapa de la investigación científica global. Uno de los hitos más destacados en la carrera de Majorana fue su contribución al estudio de los neutrinos. En 1933 aceptó una beca del Consejo Nacional de Investigación de Italia y se trasladó a Alemania, donde trabajó con Werner Heisenberg, uno de los principales arquitectos de la mecánica cuántica. Durante este periodo, Majorana desarrolló teorías que siguen siendo relevantes en la física moderna. En particular, postuló la existencia de partículas que son sus propias antipartículas, conocidas hoy como fermiones de Majorana. Este concepto no solo marcó un avance teórico, sino que también abrió nuevas posibilidades para entender las propiedades fundamentales de la materia. Sin embargo, a pesar de su brillantez, Majorana era conocido por su carácter reservado y en ocasiones melancólico. Este rasgo se acentuó en un contexto de creciente inestabilidad política en Europa, particularmente en Italia, donde el régimen fascista de Benito Mussolini comenzaba a imponer restricciones severas a la libertad académica. En 1938, Majorana aceptó una cátedra en la Universidad de Nápoles, un puesto que parecía ser el inicio de una carrera académica estable. No obstante, este periodo de aparente estabilidad fue interrumpido abruptamente por su desaparición. El 25 de marzo de 1938, Majorana retiró todos sus ahorros del banco y abordó un barco con destino a Palermo. Desde allí envió una carta a su familia, cuyo tono ha sido interpretado por algunos como una despedida, aunque su contenido exacto sigue siendo objeto de debate. Poco después, se hospedó en un hotel bajo un nombre falso y desapareció sin dejar rastro. Este acto desconcertó a sus colegas y familiares, quienes comenzaron a buscar respuestas en un mar de incertidumbres. Numerosas teorías han intentado explicar su desaparición. Una de las más plausibles sugiere que Majorana se suicidó, abrumado por las tensiones políticas y personales de su tiempo. Sin embargo, esta hipótesis choca con la falta de pruebas concluyentes y el hecho de que era conocido por su racionalidad extrema. Otra teoría plantea que Majorana orquestó su desaparición para escapar del régimen fascista y las crecientes presiones éticas asociadas con el desarrollo de la física nuclear. Según esta versión, podría haber buscado refugio en un monasterio o en algún lugar remoto, dedicando el resto de su vida al aislamiento espiritual. Además, existen especulaciones más intrigantes. Algunos informes no confirmados afirman que Majorana fue visto en diferentes partes de Italia e incluso en América del Sur. Aunque ninguno de estos avistamientos ha sido verificado, han alimentado la idea de que pudo haber continuado trabajando en secreto en investigaciones científicas. Esta teoría plantea la posibilidad de que su desaparición no fue un retiro, sino una transición a un nivel de trabajo más confidencial. Uno de los aspectos más fascinantes del legado de Majorana es su impacto en la física cuántica. Sus teorías sobre los fermiones de Majorana han sido fundamentales en el desarrollo de la computación cuántica, particularmente en el diseño de qubits estables. Además, su enfoque analítico y precisión matemática lo han convertido en una figura de referencia para generaciones de científicos. A pesar de la brevedad de su carrera, su trabajo sigue siendo una fuente de inspiración y un recordatorio del poder transformador de la curiosidad intelectual.